¿Sabes lo que se siente querer tanto impresionar a Jesús que casi dejas que todos se ahoguen? Yo soy Pedro, y esta es la historia de cómo mi orgullo casi destruye todo lo que más amaba. Mi nombre es Simón, aunque ahora algunos me llaman Pedro. Hace apenas unas semanas que dejé mis redes junto al mar de Galilea para seguir al Rabí de Nazaret, y cada día que pasa siento como si cargara una piedra más pesada en mi pecho. No es el peso del arrepentimiento por haber abandonado mi barca, eso ya lo había resuelto la primera vez que miré a sus ojos, sino algo mucho más inquietante, el peso de no saber si realmente merezco estar aquí. La madrugada de hoy me encontró despierto otra vez, observando las brasas moribundas de nuestra fogata, mientras los demás dormían, envueltos en sus mantas de lana áspera. El aire frío del desierto de Judea se filtraba entre las rocas donde habíamos hecho nuestro campamento, y yo podía escuchar la respiración pausada de Juan, el más joven de nosotros, mezclándose con los ronquidos suaves de Felipe. Pero mi mente no encontraba descanso. ¿Por qué me eligió a mí? Esa pregunta me persigue como una sombra desde que dejé todo para seguirle. Andrés, mi hermano, tiene más paciencia que yo. Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, provienen de una familia de pescadores próspera. Sus manos no están tan curtidas por años de remendar redes con hilos baratos. Mateo conoce las Escrituras mejor que cualquiera de nosotros, y Natanael tiene esa tranquilidad que yo jamás podré alcanzar, pero a mí Jesús me llamó Cefas, Pedro, la roca, y cada vez que recuerdo ese momento, cuando sus ojos se fijaron en los míos junto al Jordán y pronunció ese nombre como si fuera una profecía, siento una mezcla extraña de orgullo y terror que me revuelve el estómago. El sol comenzó a asomar entre las colinas cuando Jesús se levantó de su lugar de oración. Siempre era el primero en despertar, y siempre lo encontrábamos en esa misma posición, de rodillas, con el rostro alzado hacia el cielo, los labios moviéndose en silencio mientras conversaba con Abba. Esa mañana, algo en su expresión me dijo que el día sería diferente. «Levántense, hermanos», dijo con esa voz que parecía venir de las profundidades de su alma. «Hoy vamos a Naín, un pueblo pequeño y polvoriento al pie del monte Hermón, conocido por sus olivares y poco más». Mientras enrollaba mi manta y recogía mi bastón de caminar, no pude evitar preguntarme qué nos llevaría allí. En las últimas semanas habíamos visitado Capernaum, donde vi cómo sanó al paralítico que sus amigos bajaron por el techo. Aún puedo sentir la tensión en el aire cuando perdonó los pecados de aquel hombre antes de sanar su cuerpo. Y Corazín, donde una multitud se agolpó para escuchar sus parábolas sobre el reino de los cielos. Pero había algo en la forma como mencionó Naín que me hizo sospechar que no íbamos allí por casualidad. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de hierba seca y arbustos de espino. Caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo intentaba mantenerme cerca de Jesús, no muy cerca como para parecer desesperado, pero lo suficientemente cerca para que notara mi presencia. Quería que supiera que estaba listo para cualquier cosa que necesitara de mí. Fue entonces cuando escuché las voces. Primero fue un gemido bajo, como el viento que se cuela entre las grietas de las rocas. Luego, el sonido inconfundible del llanto, no el llanto silencioso de la tristeza privada, sino el lamento desgarrador del duelo público. Cuando llegamos a la cresta de la colina que daba vista a Naín, vimos la procesión. Un grupo de personas vestidas de luto se dirigía hacia el cementerio en las afueras del pueblo. En el centro, 4 hombres cargaban una camilla de madera sobre sus hombros, y sobre ella yacía un cuerpo envuelto en lino blanco. Pero lo que me atravesó el corazón como una espada no fue la vista del muerto, sino la de la mujer que caminaba detrás de la camilla. Era viuda. Eso era evidente por su vestimenta y por la forma como las otras mujeres la rodeaban, sosteniéndola cuando sus piernas flaqueaban. Su cabello gris estaba cubierto por un velo negro y sus manos se aferraban a un trozo de tela que reconocí como parte de la túnica del difunto. Pero era su rostro lo que me descompuso.
completamente destrozado por el dolor, los ojos hinchados de tanto llorar, la boca abierta en un gemido silencioso de agonía. «Su único hijo», murmuró Andrés a mi lado, y yo entendí inmediatamente la magnitud de la tragedia. Una viuda sin hijos en Israel no era solo una mujer en duelo, era una mujer condenada a la indigencia, a depender de la caridad de parientes lejanos o a mendigar en las esquinas hasta que la muerte fuera misericordiosa con ella. Jesús se detuvo abruptamente. Yo estaba tan concentrado observando la procesión fúnebre que casi chocó con él. Cuando miré su rostro, vi algo que me estremeció. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no era solo tristeza lo que vi en ellos. Era algo más profundo, más poderoso. Era como si todo el dolor de aquella mujer hubiera entrado en su corazón y se hubiera transformado en algo que no tengo palabras para describir. «Maestro», comencé a decir, pero él levantó una mano para silenciarme. Sin decir una palabra, comenzó a bajar por la ladera hacia el pueblo, y nosotros lo seguimos. Cuando la procesión nos vio acercarnos, se detuvieron. Algunos de los dolientes parecían molestos por la interrupción. En Naín, como en cualquier pueblo pequeño, los rituales de duelo se tomaban muy en serio y la presencia de extraños no era bienvenida. Pero Jesús siguió caminando directamente hacia la mujer. Fue entonces cuando pasó algo que aún me cuesta creer, aunque lo vi con mis propios ojos. Jesús se acercó a la viuda y, sin decir una palabra, puso su mano suavemente sobre su hombro. Ella levantó la vista y por un momento que pareció eterno, sus ojos se encontraron. «No llores», le dijo con una ternura que me desarmó completamente. «No llores». 2 palabras simples que cualquiera podría haber dicho, pero que en sus labios se convirtieron en algo completamente diferente. No era un consuelo vacío o una frase hecha para calmar el dolor. Era una promesa. Lo que siguió cambió algo fundamental en mi manera de entender quién era realmente el hombre al que había decidido seguir. Jesús se acercó a la camilla. Los hombres que la cargaban lo miraron con una mezcla de confusión y alarma. Tocar a un muerto significaba volverse ceremonialmente impuro, algo que ningún rabí respetable haría jamás. Pero él extendió su mano y tocó la madera de la camilla. «Joven», dijo con voz firme pero llena de amor, «a ti te digo, levántate». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Luego, lentamente, el cuerpo envuelto en lino comenzó a moverse. Primero fue apenas una respiración, el pecho que se alzaba y bajaba bajo la tela blanca. Luego, una mano que se movía, dedos que se flexionaban como si despertaran de un sueño profundo. Finalmente, el joven se incorporó en la camilla, parpadeando bajo la luz del sol como si acabara de nacer. El grito de alegría que salió de la garganta de su madre fue el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida. Se abalanzó sobre su hijo, lo abrazó, lo besó, rió y lloró al mismo tiempo, mientras repetía su nombre una y otra vez. «Eliseo, Eliseo, mi niño, mi tesoro». Pero lo que más me impactó no fue el milagro en sí, aunque seguía siendo imposible de procesar, sino la expresión en el rostro de Jesús mientras observaba el reencuentro de madre e hijo. No había orgullo en sus facciones, ni la satisfacción de quien acaba de demostrar su poder. Solo había amor puro, la alegría de quien ha devuelto la vida no solo al joven, sino a su madre. Fue en ese momento cuando algo se removió dentro de mí. Una ambición que no sabía que tenía, comenzó a crecer como una semilla en tierra fértil. Si podía hacer esto, si tenía este poder, entonces yo, Pedro, su discípulo más cercano, también podría llegar a hacer cosas así. Podría ser grande, podría ser recordado, podría ser verdaderamente digno del nombre que me había dado. Mientras caminábamos de regreso al camino, porque Jesús se retiró discretamente después del milagro, sin buscar gloria ni reconocimiento, mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Cuándo me enseñaría a hacer milagros? ¿Cuándo me mostraría los secretos de su poder? Después de todo, si yo era la roca sobre la cual construiría algo grande, ¿no debería comenzar mi entrenamiento pronto? Esa noche,
Mientras nos acomodábamos para dormir bajo un cielo plagado de estrellas, no pude contener más mi ansiedad. «Maestro», dije, acercándome a donde él estaba sentado en oración, «lo que hiciste hoy, ¿cuándo podremos nosotros hacer cosas así?» Jesús me miró con esos ojos que parecían ver hasta lo más profundo de mi alma, y por un momento temí que hubiera dicho algo inapropiado, pero luego sonrió, no una sonrisa de burla, sino de comprensión infinita. «Pedro», dijo suavemente, «antes de resucitar a los muertos, debemos aprender a morir nosotros mismos». No entendí lo que quiso decir. Esa noche me quedé despierto mucho tiempo, mirando las estrellas y preguntándome qué había querido decir con esas palabras. La ambición en mi pecho seguía creciendo, alimentándose de la visión de lo que había visto ese día. No sabía que esa ambición se convertiría en mi mayor obstáculo en los días que siguieron. No sabía que antes de convertirme en la roca que él veía en mí, tendría que permitir que mi orgullo fuera completamente demolido. Pero algo había cambiado en Naín, no solo para la viuda y su hijo, sino para mí. Por primera vez desde que comencé a seguir a Jesús, tenía una meta clara: quería ser como Él, quería ese poder, esa autoridad, ese respeto. Lo que no sabía era que querer ser como Jesús y entender realmente lo que eso significaba eran dos cosas completamente diferentes. Han pasado 3 días desde Naín, y la imagen del joven Eliseo incorporándose en su camilla fúnebre sigue grabada en mi mente como una marca de fuego. Cada vez que cierro los ojos, veo el momento exacto en que la muerte se rindió ante la voz de Jesús, y una corriente eléctrica recorre todo mi cuerpo. Si Él puede hacer eso, si realmente soy su discípulo elegido, entonces yo también debería ser capaz de grandes cosas. Eso pensaba mientras caminábamos por los senderos polvorientos que llevaban de vuelta a Capernaum. El sol del mediodía caía implacable sobre nuestros hombros, y el sudor se mezclaba con el polvo del camino formando una costra salada en mi piel, pero mi incomodidad física palidecía comparada con la inquietud que crecía en mi interior. Observaba a los otros discípulos mientras caminábamos, y por primera vez realmente presté atención a la dinámica entre nosotros. Santiago y Juan, los hijos del trueno, como Jesús los había llamado en broma, siempre caminaban cerca uno del otro, murmurando entre ellos en voz baja. Mateo, el ex recaudador de impuestos, se mantenía usualmente en silencio, pero cuando hablaba, sus palabras tenían un peso que los demás respetábamos. Andrés, mi propio hermano, tenía esa facilidad natural para hacer que otros se sintieran cómodos, algo que yo nunca había poseído. Y luego estaba Jesús, caminando a veces al frente del grupo, a veces entremezclado con nosotros, pero siempre irradiando esa presencia tranquila que nos atraía a todos como hierro a un imán. Cuando hablaba, incluso las conversaciones más mundanas se detenían. Cuando reía, el sonido era tan puro y genuino que no podías evitar sonreír también. Cuando entraba en oración, el mundo entero parecía contener la respiración. Quería eso, quería esa autoridad natural, esa presencia que comandaba respeto sin exigirlo. Quería que cuando yo hablara, los demás me escucharan de la misma manera. Después de todo, ¿no me había llamado Pedro? ¿No había algo especial en ese nombre que me daba una posición única entre los 12? Fue entonces cuando vi la oportunidad que había estado esperando. Una mujer se acercó corriendo por el sendero desde la dirección de Capernaum. Era Raquel, la esposa del pescador Zacarías, y por la expresión desesperada en su rostro, era evidente que algo terrible había pasado. Su túnica estaba empapada en sudor, y sus pies descalzos estaban cortados por las piedras del camino. Había corrido una distancia considerable para encontrarnos. «Maestro», gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca, «por favor, tienes que venir». «Es mi hija pequeña, Miriam. Está muy enferma, con fiebre alta desde hace 2 días. Los ancianos del pueblo dicen que se está muriendo». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Conocía a la pequeña Miriam, una niña de tal vez 6 años,
con grandes ojos oscuros y una risa que sonaba como campanitas en el viento. La había visto jugando en los muelles cuando descargaba mi pescado, siempre correteando entre las redes con otros niños del pueblo. Jesús inmediatamente cambió de dirección hacia Capernaum, pero fue entonces cuando la inspiración, o lo que yo creí que era inspiración, me golpeó. Esta era mi oportunidad. Este era mi momento de demostrar que realmente era digno del nombre Pedro. «Maestro», dije, acelerando el paso para caminar junto a él, «permíteme ir adelante. Puedo llegar al pueblo más rápido corriendo y tal vez...». Vacilé por un momento, pero luego me lancé de lleno. Tal vez pueda orar por la niña y comenzar el proceso de sanación antes de que llegues. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. En mi mente tenía perfecto sentido. Había visto cómo oraba Jesús, había observado sus gestos, había escuchado el tipo de palabras que usaba. ¿Qué tan difícil podía ser? Si realmente tenía fe, si realmente creía, entonces Dios escucharía mi oración también. Jesús se detuvo tan abruptamente que casi tropiezo. Me miró con una expresión que no pude descifrar. No era enojo, pero tampoco era aprobación. Era algo más profundo, algo que me hizo sentir como si estuviera siendo pesado en una balanza y encontrado deficiente. «Pedro», dijo suavemente, «¿crees que la sanación viene del poder del hombre?» «No, por supuesto que no», respondí rápidamente, sintiendo que los otros discípulos nos estaban observando. «Viene de Dios, pero tú nos dijiste que tuviéramos fe, que creyéramos. ¿No es eso suficiente?» Juan se acercó un paso, y pude ver en sus ojos una mezcla de preocupación y algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Santiago simplemente negó con la cabeza, como si hubiera visto venir esto desde hace tiempo. «La fe es esencial, Pedro», dijo Jesús, reanudando lentamente su caminata. «Pero la fe verdadera no busca demostrar nada. La fe verdadera se rinde completamente a la voluntad del Padre». Sus palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sentí que mi rostro se acaloraba, y no era solo por el sol del mediodía. Había algo en su tono, no condescendiente, pero sí absolutamente claro, que me hizo entender que había revelado algo sobre mí mismo que preferiría haber mantenido oculto. Pero la herida en mi orgullo solo alimentó mi determinación. Mientras seguíamos caminando hacia Capernaum, comencé a planear silenciosamente. Tal vez no podía ir adelante a sanar a la niña, pero había otras maneras de demostrar mi valor especial. Otras maneras de mostrar que merecía el lugar privilegiado que sentía que Jesús me había prometido. Capernaum apareció ante nosotros cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste. Las casas de piedra calcárea blanca brillaban bajo la luz dorada y el humo de las cocinas vespertinas se alzaba en columnas delgadas hacia el cielo sin nubes. Pero había algo diferente en la atmósfera del pueblo, una quietud que no era paz, sino la clase de silencio tenso que precede a las tormentas. La casa de Zacarías estaba en la parte más pobre del pueblo, donde las callejuelas eran más estrechas y las casas más pequeñas. Cuando llegamos, había un pequeño grupo de vecinos reunidos afuera, hablando en voz baja, con las expresiones sombrías que reservamos para las tragedias inminentes. «Oz está empeorando», escuché que susurraba una mujer mayor. «Sara dice que ya no responde cuando le hablan». Mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad. Si actuaba rápido, si tomaba la iniciativa antes que los demás. «Maestro», dije, tratando de mantener mi voz calmada y autoritaria, «deberíamos organizar esto apropiadamente. Yo puedo dirigir a los demás en oración afuera mientras tú entras a ver a la niña. Podemos crear un círculo de fe que amplifique el poder de tu sanación». Incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que sonaban pretenciosas, pero la necesidad de ser útil, de ser especial, de ser indispensable, era tan fuerte que no podía detenerme. Esta vez, la mirada que Jesús me dio fue diferente. Había tristeza en ella, pero también una firmeza que me hizo tragar saliva. «Pedro», dijo en voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escuchar,
¿Estás tratando de organizar la obra de Dios o de hacerte parte del espectáculo? La pregunta me golpeó como una bofetada. Abrí la boca para protestar, para explicar que solo estaba tratando de ayudar, pero las palabras se murieron en mi garganta, porque en lo más profundo de mi corazón sabía que tenía razón. Sin esperar mi respuesta, Jesús se dirigió hacia la casa. Los vecinos se apartaron respetuosamente y nosotros lo seguimos en silencio. Pero cuando llegué a la puerta, Él se volvió hacia mí una vez más. «Pedro», dijo suavemente, «quédate aquí afuera y aprende a orar sin palabras». No fue una sugerencia, fue una orden. Y mientras veía cómo el resto de los discípulos entraba en la casa detrás de él, me quedé parado en la puerta como un niño castigado, sintiendo que toda mi cara ardía de vergüenza. Orar sin palabras. ¿Qué se suponía que significaba eso? Me quedé allí parado mientras los sonidos de la casa llegaban hasta mí. Voces murmurando, pasos suaves, el llanto quedito de una madre angustiada. Y lentamente, muy lentamente, comencé a entender lo que Jesús había querido decir. No se trataba de las palabras que yo pudiera decir, o de la posición que pudiera tomar, o del papel que pudiera interpretar en el milagro. Se trataba de simplemente estar presente ante el misterio del sufrimiento humano y confiar en que Dios sabía lo que hacía, incluso cuando yo no lo entendiera. Cerré los ojos y, por primera vez en días, dejé de intentar ser alguien especial. Dejé de intentar impresionar o demostrar o ganarme un lugar. Simplemente pensé en la pequeña Miriam, con sus ojos grandes y su risa como campanitas, y le pedí a Dios que la sanara si esa era su voluntad. Fue la oración más corta que había hecho en semanas, pero también la más honesta. Cuando escuché la exclamación de alegría desde adentro de la casa unos minutos después, supe que la niña estaba bien. Y cuando Jesús salió con una pequeña figura aferrada a su túnica, Miriam, pálida pero claramente recuperada, sentí una mezcla extraña de gozo y humillación. Gozo por la niña y su familia. Humillación porque me di cuenta de que mi presencia había sido completamente innecesaria para el milagro. Jesús me miró mientras Miriam corría hacia los brazos de su madre, y en sus ojos vi algo que me desarmó completamente. No era decepción o enojo, era comprensión, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando, como si él mismo hubiera luchado alguna vez con la tentación del orgullo y la necesidad de ser especial. «Y ahora entiendes un poco mejor», dijo suavemente, poniendo una mano en mi hombro. «El poder de Dios no necesita nuestra grandeza, Pedro, necesita nuestra pequeñez». Esas palabras me acompañaron toda esa noche. Mientras los demás celebraban con la familia de Miriam, porque Zacarías había insistido en preparar una cena para agradecernos, yo me senté un poco apartado, luchando con la realización de que todo lo que había estado buscando era exactamente lo opuesto a lo que Jesús estaba tratando de enseñarme. Quería ser grande. Él me estaba enseñando a ser pequeño. Quería ser indispensable. Él me estaba mostrando que Dios no necesita de nadie. Quería demostrar mi fe. Él me estaba enseñando que la fe verdadera no necesita pruebas, pero la lección más dolorosa aún estaba por venir, porque mi orgullo, herido pero no conquistado, encontraría otras maneras de manifestarse en los días siguientes. Y cada vez Jesús estaría allí con esa paciencia infinita, esperando a que yo finalmente entendiera que ser Pedro, la roca, no tenía nada que ver con ser fuerte, sino con ser lo suficientemente humilde como para permitir que Dios construyera algo sobre mi quebrantamiento. La sinagoga de Capernaum olía a madera vieja, incienso y el sudor de los cuerpos apiñados en el calor del día. Era sábado, y como de costumbre, el lugar estaba lleno hasta los bordes con familias enteras que habían venido a escuchar las Escrituras. Yo me sentaba en la parte delantera junto con los otros discípulos, sintiendo el peso de las miradas curiosas de mis antiguos vecinos. Algunos me sonreían con aprobación. Después de todo, seguir a un rabí respetado era algo honorable, pero otros me observaban con esa mezcla de escepticismo y diversión que reservan para quienes consideran que están
por encima de su posición. Jesús se había levantado para leer, y el rollo de Isaías había sido colocado en sus manos. Lo observé desenrollarlo con esos dedos que había visto tocar leprosos, bendecir niños y devolver la vista a los ciegos. Había algo en la forma como manejaba las Escrituras, con reverencia pero sin nerviosismo, que me llenaba de orgullo. Este era mi maestro, mi rabí. Yo era uno de sus elegidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Comenzó a leer, y su voz llenó cada rincón de la sinagoga con una claridad que hizo que incluso los niños pequeños dejaran de moverse, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. Enrolló el pergamino cuidadosamente, lo devolvió al asistente y se sentó. El silencio que siguió era denso, expectante. Todo el mundo sabía que venían los comentarios del texto, la parte donde el lector explicaba el significado de las palabras sagradas. Pero Jesús no se lanzó inmediatamente a una explicación erudita como hacían otros rabinos. En cambio, sus ojos recorrieron lentamente la congregación, como si estuviera viendo a cada persona individualmente. Cuando finalmente habló, fue con una simplicidad que me desconcertó. Hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Eso fue todo. 4 palabras que cayeron en el silencio como piedras en un estanque quieto. Pude sentir la tensión inmediata que se extendió por la sinagoga como una ola. Los ancianos se inclinaron hacia adelante, frunciendo el ceño. Las mujeres en la galería superior comenzaron a susurrar entre ellas. Los hombres a mi alrededor intercambiaron miradas de confusión y algo que se parecía al enojo. Mi primer instinto fue el pánico. ¿Había Jesús cometido un error? ¿Se había expresado mal? Porque lo que acababa de decir, si se tomaba literalmente, era: ¿no es este el hijo de José?, murmuró alguien detrás de mí. El carpintero. Yo ayudé a construir su casa cuando era niño, dijo otro. Sus hermanos siguen viviendo aquí en el pueblo. El murmullo de las voces se hizo más fuerte, y pude sentir cómo la atmósfera en la sinagoga cambiaba de expectación a algo más peligroso. Miré a Andrés, quien tenía la misma expresión de alarma que yo probablemente tenía. Juan se había puesto pálido. Santiago apretaba los puños como si estuviera preparándose para una pelea, pero Jesús permanecía sentado en calma, observando la reacción de la multitud con esos ojos que parecían ver mucho más de lo que el resto de nosotros podíamos percibir. Seguramente ustedes me citarán este proverbio, dijo Jesús, alzando su voz por encima del murmullo creciente. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu pueblo natal las mismas cosas que hemos oído que hiciste en Capernaum. Un silencio mortal cayó sobre la sinagoga. Era como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Pero les aseguro, continuó Jesús, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad les digo, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, cuando hubo una gran hambruna en toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la región de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Fue como si hubiera encendido una mecha. La explosión de ira que siguió fue tan súbita y violenta que me tomó completamente desprevenido. Los hombres se levantaron de sus asientos gritando, sus rostros enrojecidos por la furia. Las mujeres en la galería superior comenzaron a lamentarse como si alguien hubiera muerto. ¡Blasfemia!, gritó Eleazar ben Azarías, uno de los ancianos principales. «¿Cómo te atreves a compararte con los profetas? Es un impostor», gritó otro, «un hereje». Y entonces, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, la multitud se abalanzó hacia adelante, no hacia nosotros, los discípulos, sino directamente hacia Jesús. Manos rugosas lo agarraron por los brazos y la túnica, arrastrándolo de su asiento con una violencia que me dejó sin aliento. «¡Alto!»,
grité, levantándome de un salto. ¡Deténganse! Pero mi voz se perdió en el rugido de la multitud enfurecida. Santiago y Juan también se levantaron, pero había demasiadas personas presionando hacia adelante. Fue como tratar de detener una avalancha con las manos desnudas. Pude ver el terror en los ojos de mi hermano Andrés mientras luchaba por abrirse paso hacia Jesús. Lo que siguió fue una pesadilla. La multitud arrastró a Jesús fuera de la sinagoga hacia las calles y nosotros lo seguimos, gritando, suplicando, tratando desesperadamente de llegar hasta él. Pero por cada persona que lográbamos apartar, parecían aparecer dos más. Era todo el pueblo, gente que conocía desde que era niño, que había comprado pescado de mi barca, que había comido en la mesa de mi familia, y todos estaban poseídos por una furia que nunca había visto antes. Los llevaron hasta la colina en las afueras del pueblo, el lugar alto desde donde a veces se arrojaba a los criminales condenados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser real. ¡Jesús! Grité su nombre hasta que mi garganta se desgarró, pero él desapareció en el centro de la turba como una piedra tragada por aguas profundas, y fue entonces cuando pasó algo que aún no entiendo completamente. Un momento, Jesús estaba en el centro de una multitud sedienta de sangre, siendo empujado hacia el borde de un acantilado. Al siguiente momento, estaba caminando tranquilamente a través de ellos como si fueran vapor. No corrió, no luchó, no gritó órdenes místicas o realizó gestos dramáticos. Simplemente caminó y por alguna razón que desafía toda lógica, nadie lo detuvo. La multitud se quedó allí parada, mirándose unos a otros con expresiones de confusión, como si hubieran despertado de un trance. Algunos parecían no recordar completamente por qué estaban allí. Otros se alejaron silenciosamente, evitando el contacto visual con sus vecinos. Jesús se dirigió hacia donde estábamos nosotros, los discípulos, que habíamos quedado agrupados al pie de la colina como ovejas perdidas. Su túnica estaba desgarrada en varios lugares. Tenía una marca roja en su mejilla donde alguien lo había golpeado, y había polvo en su cabello. Pero su expresión era de una calma absoluta. «Vámonos», dijo simplemente, como si acabáramos de terminar una conversación normal, en lugar de haber escapado milagrosamente de un linchamiento. Caminamos en silencio durante lo que se sintió como horas. El shock de lo que había pasado nos había dejado mudos. Yo seguía mirando por encima del hombro, esperando ver a la multitud siguiéndonos, pero el camino detrás de nosotros permanecía vacío. No fue hasta que llegamos a un olivar a varias millas del pueblo que finalmente encontré mi voz. «Maestro», dije, y mi voz sonaba ronca y quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Esa gente te conoce. Te han visto hacer milagros. ¿Por qué se volvieron contra ti así?» Jesús se detuvo junto a uno de los olivos más grandes y se recostó contra su tronco. Cerró los ojos por un momento, y pude ver el cansancio en su rostro. No solo el cansancio físico de la experiencia traumática, sino algo más profundo. «Dime, Pedro», dijo finalmente, «¿qué esperabas que pasara cuando me levanté a leer hoy?» La pregunta me desconcertó. Esperaba que escucharan tu enseñanza, que se sintieran inspirados, que tal vez algunos decidieran seguirte. ¿Y por qué esperabas eso? Porque tienes poder. Has sanado a sus enfermos. Has resucitado a los muertos. ¿Cómo podrían no respetarte? Jesús abrió los ojos y me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer, la que usaba cuando estaba a punto de enseñarme algo que no quería aprender. «Pedro, ¿crees que el poder de Dios se trata de ganarse el respeto de los hombres?» «No, pero…» Me detuve, porque honestamente no sabía cómo responder. «Lo que viste hoy», dijo Jesús suavemente, «es lo que pasa cuando la verdad de Dios confronta el orgullo del hombre. Esa gente no se enojó porque mis palabras fueran falsas. Se enojaron porque eran verdaderas. No entiendo. Querían que yo fuera su Mesías personal, Pedro. Querían que hiciera milagros para su beneficio, que los hiciera sentirse especiales por encima de otros pueblos.
pero les recordé que Dios siempre ha trabajado fuera de las expectativas humanas, que su gracia no puede ser domesticada o controlada por nuestras ambiciones. Sus palabras me golpearon como puños, porque mientras hablaba, me di cuenta de que yo había estado pensando exactamente lo mismo que esa multitud. Había estado esperando que ser el discípulo de Jesús me diera algún tipo de estatus especial, alguna ventaja sobre otros. «Maestro», dije, mi voz apenas un susurro, ¿eso significa que seguirte no nos hace especiales? La sonrisa que apareció en su rostro era triste, pero también tierna. «Te hace especial, Pedro, pero no de la manera que piensas. Te hace especial porque te permite participar en el sufrimiento de Dios por el mundo». «No quiero sufrir», dije, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Quiero ser fuerte. Quiero ser capaz de defender tu nombre, de hacer que la gente te respete». «Ya lo sé», dijo Jesús, y había una infinita compasión en su voz. «Y un día lo harás, pero primero tienes que aprender que la verdadera fuerza no viene de ser admirado por los hombres, sino de estar dispuesto a ser rechazado por amor a la verdad». Nos quedamos en silencio bajo el olivo, mientras el sol se ponía lentamente detrás de las colinas. Los otros discípulos se habían dispersado entre los árboles, cada uno procesando a su manera el trauma de lo que habíamos presenciado. Pero yo no podía dejar de pensar en la expresión en los rostros de esa multitud cuando se volvieron contra Jesús. No era solo ira lo que había visto allí, era decepción. Habían venido esperando una cosa, y Él les había dado otra completamente diferente. ¿Cuántas veces había hecho yo lo mismo? ¿Cuántas veces había venido a Jesús esperando que fuera quien yo necesitaba que fuera, en lugar de estar dispuesto a convertirme en quien Él necesitaba que yo fuera? Esa noche, acostado bajo las estrellas, entendí algo por primera vez. Seguir a Jesús no se trataba de ganar. Se trataba de estar dispuesto a perder todo lo que pensaba que me hacía valioso, para descubrir que mi valor real venía de un lugar completamente diferente. Era la lección más dura que había aprendido hasta ahora, pero no sería la última. El lago estaba como un espejo esa tarde, reflejando las nubes dispersas que flotaban perezosamente en el cielo de primavera. Había algo engañoso en esa calma, algo que mi experiencia como pescador me decía que no confiara completamente, pero después de los eventos traumáticos en Nazaret, todos necesitábamos un respiro. Jesús había sugerido que cruzáramos al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gerasenos, y por primera vez en días me sentí útil a Gain. «Pedro», me había dicho esa mañana, «prepara la barca, vamos a navegar». Esas palabras simples fueron como música para mis oídos. Finalmente, algo que yo sabía hacer, algo donde mi experiencia importaba, donde podía demostrar mi valor sin meter la pata. Había pasado toda mi vida en estas aguas, conocía cada corriente, cada viento, cada señal que el cielo enviaba sobre el clima que se aproximaba. Mientras preparaba las velas y revisaba las cuerdas, sentí que algo de mi confianza dañada comenzaba a regresar. Este era mi elemento. Aquí, en mi barca, yo era el experto. Los otros discípulos se acomodaron en sus lugares, Andrés ayudándome con las velas, como habíamos hecho 1000 veces antes, Santiago y Juan sentados cerca de la proa, Mateo tratando de no verse mareado antes de que siquiera zarpáramos. Jesús se acomodó en la popa, recostándose contra unos cojines que habíamos puesto allí. Se veía cansado, más cansado de lo que lo había visto nunca. Los últimos días habían sido intensos. Además del incidente en Nazaret, había estado enseñando a multitudes cada vez más grandes, sanando enfermos hasta altas horas de la noche, respondiendo preguntas hostiles de fariseos y escribas que parecían determinados a atraparlo en alguna contradicción. «Maestro», le dije mientras soltaba las amarras, «descansa. Yo me encargo de llevarnos al otro lado». Asintió con una sonrisa agradecida, cerró los ojos y en cuestión de minutos estaba profundamente dormido. Había algo casi infantil en la forma como durmió, completamente relajado,
sin la tensión que a veces veía en su rostro cuando estaba despierto y cargando con el peso del mundo. Dirigí la barca hacia aguas abiertas, sintiendo la familiar sensación del viento llenando las velas y el suave balanceo del casco cortando las olas. Esta era mi sinfonía, mi danza. Aquí podía ser el líder que sentía que estaba destinado a ser. ¿Ves qué fácil es cuando sabes lo que estás haciendo?, le dije a Juan con una sonrisa orgullosa. Todo se trata de leer las señales correctamente, de entender el ritmo del agua. Juan me devolvió la sonrisa, pero había algo en sus ojos, una precaución que no entendí en ese momento. Durante la primera hora, todo fue perfecto. El viento era constante pero no demasiado fuerte, las olas eran suaves y avanzábamos a buen ritmo hacia la orilla oriental. Me sentí como el capitán que había soñado ser, dirigiendo no solo una barca sino a los compañeros más cercanos del hombre más extraordinario que había conocido. Fue entonces cuando noté el cambio en el viento. Al principio fue sutil, apenas un cambio en la dirección, una pequeña alteración en la fuerza. Pero cualquier pescador experimentado sabe que el mar de Galilea puede cambiar de humor más rápido que una mujer ofendida. Las montañas que lo rodean crean corrientes de viento impredecibles, y las tormentas pueden surgir de la nada en cuestión de minutos. Miré hacia el horizonte occidental y sentí que mi estómago se encogía. Una línea oscura de nubes se estaba formando allí, moviéndose hacia nosotros más rápido de lo que me gustaba. «Andrés», dije, tratando de mantener mi voz calmada, «ajusta esa vela. El viento está cambiando». Mi hermano obedeció inmediatamente, pero pude ver la preocupación en su rostro. Él también había visto las nubes. Lo que siguió fue como watching un ejército enemigo desplegarse para la batalla. En cuestión de 20 minutos, las nubes habían cubierto la mitad del cielo, y el viento había pasado de ser un aliado a convertirse en algo hostil e impredecible. Las olas comenzaron a crecer, al principio solo un poco, pero luego con una rapidez que me hizo tragar saliva. «¿Deberíamos despertar al maestro?», preguntó Felipe, su voz tensa. «No», respondí. «Tal vez demasiado rápido. Está exhausto. Yo puedo manejar esto». Era mi orgullo hablando otra vez, aunque en ese momento no me di cuenta. Quería demostrar que podía proteger a Jesús, que mi experiencia tenía valor, que había situaciones donde yo era indispensable. Quería ser el héroe de esta historia. El tiempo se deterioró con una velocidad que desafió toda mi experiencia previa. En cuestión de minutos, estábamos luchando contra vientos que rugían como bestias salvajes y olas que se alzaban como murallas de agua. La barca comenzó a balancearse violentamente, y el spray del agua salada nos empapó a todos hasta los huesos. «¡Pedro!», gritó Santiago por encima del rugido de la tormenta. «¡Esto está empeorando!». «Lo sé», grité de vuelta, luchando con el timón que se había vuelto casi imposible de controlar. «Ayúdenme con las velas». Pero incluso mientras daba órdenes, una parte fría y lógica de mi mente comenzó a admitir la verdad. Esto estaba más allá de mi experiencia. Esta no era una tormenta normal del lago. Era algo monstruoso, algo que amenazaba con tragarnos a todos. Una ola particularmente grande golpeó la barca por el lado, haciéndola inclinarse tan drásticamente que pensé que nos íbamos a volcar. Mateo gritó, aferrándose al borde con los nudillos blancos. El agua comenzó a entrar por encima de los costados, acumulándose en el fondo de la barca. Y Jesús seguía durmiendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien dormir en medio de esto? Con cada ola que nos golpeaba, con cada rugido del viento, con cada grito de terror de mis compañeros, él permanecía allí, respirando pausadamente, como si estuviera en su propia cama. «Tiene que despertarlo», gritó Juan, que había abandonado toda pretensión de ayudar con las velas y estaba usando ambas manos para aferrarse a la barca. «No», respondí, aunque mi voz se quebró en la última sílaba. «Puedo manejarlo, pero no podía». Con cada minuto que pasaba, se hacía más obvio que estábamos perdiendo la batalla contra los elementos. El agua en el fondo de la barca subía constantemente, y mis brazos temblaban por el esfuerzo de mantener el timón steady.
Estábamos siendo empujados hacia mar abierto, lejos de cualquier orilla, hacia aguas más profundas donde las olas eran aún más peligrosas. Fue en ese momento de desesperación total cuando sucedió algo que cambió para siempre mi comprensión de quién era realmente el hombre que había decidido seguir. Una ola gigantesca, más grande que cualquier cosa que había visto en mis años pescando, se alzó como una montaña de agua delante de nosotros. Era tan alta que bloqueó completamente la luz del cielo, dejándonos en una sombra que se sentía como la muerte misma. Sabía, con la certeza absoluta de quien había pasado su vida en el agua, que esta ola nos hundiría. «Maestro», gritó Andrés con una voz que se desgarró por el terror. «¡Despierta! ¡Nos vamos a ahogar!». Jesús abrió los ojos, así de simple. Un momento estaba profundamente dormido. Al siguiente, estaba completamente alerto, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para despertar. Se incorporó lentamente. Incluso con la barca balanceándose violentamente, mantuvo su equilibrio perfectamente y miró a su alrededor para evaluar la situación. No pareció sorprendido, no pareció asustado. Simplemente observó las olas gigantescas, sintió el viento rugiente, escuchó nuestros gritos de terror y asintió como si todo estuviera procediendo exactamente como esperaba. Luego se levantó. De pie en la proa de una barca que se balanceaba violentamente en una tormenta que amenazaba con matarnos a todos, Jesús alzó su mano hacia las olas que se aproximaban y dijo, con una voz que de alguna manera se escuchó por encima del rugido del viento: «Silencio, cálmate». Lo que siguió fue el silencio más absoluto que he experimentado en mi vida. No fue una disminución gradual del viento, no fue una calma lenta de las olas. Fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un momento estábamos siendo azotados por una tormenta que amenazaba nuestras vidas. Al siguiente, estábamos flotando en aguas perfectamente tranquilas, bajo un cielo que se aclaraba rápidamente. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo, podía escuchar la respiración de mis compañeros, podía escuchar el goteo del agua que se escurría de las velas empapadas, pero más que nada, podía sentir el peso de la pregunta que Jesús no necesitaba hacer en voz alta. ¿Por qué no me despertaron antes? Porque la respuesta era obvia, al menos para mí. No lo había despertado porque quería demostrar que podía manejar la situación sin él. Había querido ser el héroe, el salvador, el que rescataría a todos, including al maestro. Mi orgullo había estado más dispuesto a arriesgar las vidas de todos antes que admitir que había algo que no podía manejar. ¿Por qué tienen tanto miedo?, preguntó Jesús suavemente, mirando a cada uno de nosotros. ¿Dónde está su fe? La pregunta me dolió más de lo que cualquier reproche directo podría haberlo hecho, porque me di cuenta de que toda mi fe había estado basada en la idea de que yo tenía algo que ofrecer, algún valor que aportaba a la relación. Pero cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, cuando se trató de vida o muerte, mi primera reacción había sido confiar en mis propias habilidades en lugar de recurrir a él. Nos quedamos en silencio durante el resto del viaje, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero yo podía sentir que algo había cambiado fundamentalmente en la forma como mis compañeros me veían. Ya no era el pescador experimentado que los había impresionado con su conocimiento del lago. Era el hombre que había estado dispuesto a dejar que todos nos ahogáramos antes que admitir que necesitaba ayuda. Cuando llegamos a la orilla oriental, Jesús fue el primero en salir de la barca, se paró en la playa y se volvió para mirarnos, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. No era decepción o enojo, era tristeza. La tristeza de alguien que había ofrecido un regalo perfecto, solo para ver que el receptor estaba demasiado ocupado tratando de impresionarlo para aceptarlo. Esa noche, mientras acampábamos en la playa, me alejé del grupo para estar solo. Necesitaba procesar lo que había pasado, necesitaba entender por qué había fallado tan completamente. Fue entonces cuando Jesús se acercó y se sentó junto a mí en la arena. «Pedro», dijo suavemente, «¿qué aprendiste hoy?
Aprendí que soy un idiota, respondí amargamente. Aprendí que casi mato a todos por mi estúpido orgullo. ¿Eso es todo? Su pregunta me sorprendió. Miré su rostro, illuminated por las estrellas y la luna creciente, y vi que había algo más que quería que entendiera. Aprendí, dije lentamente, que no importa cuánta experiencia piense que tengo, hay cosas que están completamente fuera de mi control. ¿Y qué? Que tú puedes hablar a la tormenta, y ella te obedece. Jesús sonrió. ¿Y qué te dice eso sobre quién soy? La pregunta se quedó suspendida en el aire entre nosotros, porque hasta ese momento había estado pensando en Jesús como un hombre extraordinario, un profeta poderoso, tal vez incluso el Mesías prometido. Pero lo que había visto en la barca era algo que iba más allá de cualquiera de esas categorías. Solo Dios puede comandar al viento y al mar. No sé quién eres, susurré finalmente. Pensé que lo sabía, pero después de hoy, no sé. Es mejor no saber, dijo Jesús suavemente, que pretender saber cuando no sabes. Se levantó para volver al campamento, pero antes de irse, puso una mano en mi hombro. Pedro, tu valor no está en lo que puedes hacer por mí. Está en lo que estoy dispuesto a hacer a través de ti cuando finalmente aprendas a salir del camino. Esas palabras me acompañaron durante toda la noche sin dormir que siguió, porque me di cuenta de que todo este tiempo había estado tratando de ganarme un lugar en el reino de Dios, cuando el lugar ya me había sido dado gratuitamente desde el primer día. El problema era que estaba demasiado ocupado tratando de merecerlo para simplemente aceptarlo. 3 semanas habían pasado desde la tormenta en el lago y aún podía sentir el eco del silencio sobrenatural que siguió a las palabras de Jesús aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen. Él de pie en la proa, completamente calmado en medio del caos, hablando a los elementos como si fueran niños desobedientes. Y cada vez, esa misma pregunta me golpeaba como una ola. ¿Quién es realmente este hombre que he decidido seguir? Habíamos regresado a Capernaum después de nuestro tiempo en la región de los Gerasenos, donde había presenciado algo aún más perturbador. Jesús liberando a un hombre poseído por una legión de demonios, una experiencia que me había dejado temblando por días. Ahora estábamos en territorio familiar otra vez, pero ya nada se sentía familiar. Era como si hubiera estado viviendo toda mi vida en un mundo pequeño y plano, y de repente alguien me hubiera mostrado que existían dimensiones que ni siquiera había imaginado. Esa mañana, Jesús había salido temprano a orar, como era su costumbre. Desde la tormenta, había comenzado a observar más cuidadosamente estos momentos cuando se alejaba de nosotros para estar a solas con su Padre. Había algo en la intensidad de esas sesiones de oración que me inquietaba y me fascinaba al mismo tiempo. Era como si estuviera sosteniendo conversaciones que determinaban el curso no solo de nuestro pequeño grupo, sino de algo mucho más grande. Cuando regresó, tenía esa expresión que había aprendido a reconocer, la que significaba que algo significativo estaba a punto de suceder. «Hoy vamos a Betsaida», anunció sin preámbulos. «Felipe, guíanos a las afueras del pueblo, donde hay espacio para que la gente se extienda». Felipe asintió inmediatamente. Betsaida era su pueblo natal, así que conocía cada sendero y cada colina. Mientras recogíamos nuestras pocas pertenencias, no pude evitar notar que Jesús parecía estar preparándose para algo grande. Había una quietud expectante en él, como la que viene antes de una tormenta, aunque ahora esa imagen tenía connotaciones completamente diferentes para mí. El camino a Betsaida tomó la mayor parte de la mañana, pero no caminamos solos. Desde que habíamos salido de Capernaum, la gente había comenzado a unírsenos. Primero fueron solo unas pocas familias, luego grupos más grandes, y para cuando llegamos a las colinas que rodeaban Betsaida, había una multitud de varios miles siguiéndonos. Era algo que había comenzado a notar en las últimas semanas. Las noticias de los milagros de Jesús se extendían más rápido que el fuego en hierba seca. Cada persona sanada, cada demonio expulsado, cada palabra de esperanza pronunciada se convertía en una historia que se contaba
de pueblo en pueblo, de casa en casa. Y con cada historia, más gente venía buscando sus propios milagros, pero había algo en esta multitud que me hizo sentir incómodo. Muchas de las caras eran familiares, gente que había visto a Jesús enseñar en la sinagoga, que había presenciado sanaciones, que sabía exactamente quién era y qué podía hacer. Pero también había muchos extraños, gente que había viajado desde pueblos lejanos, llevando a sus enfermos en camillas, cargando a niños en sus brazos, con esa expresión desesperada de quien ha probado todo lo demás y pone su última esperanza en este rabí de Nazaret. El problema era el timing. Era tarde en el día. Estábamos en un lugar remoto sin aldeas cercanas, y esta gente claramente no había traído provisiones suficientes para un viaje de regreso. Muchos habían venido con tanta prisa que ni siquiera habían empacado comida para el día. Jesús se dirigió a una colina pequeña que daba vista al área, y la multitud se extendió naturalmente en la hierba verde que cubría las laderas. Era una imagen hermosa. Miles de personas en túnicas de colores, sentadas en grupos familiares bajo el cielo azul de la tarde, todos mirando expectantes hacia el hombre que se había convertido en su esperanza. Pero mientras observaba esa escena, mi mente práctica de pescador comenzó a hacer cálculos que me preocuparon. Había fácilmente 5,000 hombres allí, sin contar mujeres y niños. Si incluías a todos, probablemente había cerca de 10,000 personas. Y el sol ya había comenzado a inclinarse hacia el oeste. Jesús comenzó a enseñar, y como siempre, su voz llena de autoridad divina capturó la atención de todos los presentes. Habló sobre el reino de los cielos, sobre el amor de Dios por los pobres y marginados, sobre la necesidad de perdonar y ser perdonados. Sus parábolas eran tan vividas que podías ver las escenas desarrollándose en tu mente. El sembrador esparciendo semilla, el pastor buscando la oveja perdida, el padre corriendo a abrazar al hijo que regresaba a casa. Pero mientras las horas pasaban, mi ansiedad crecía. La gente estaba claramente hambrienta. Podía ver niños pequeños tirando de las túnicas de sus madres, ancianos que se veían débiles por la falta de comida, jóvenes que miraban nerviosamente hacia el camino, como si estuvieran considerando irse antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, no pude contenerme más. Me acerqué a Andrés, Santiago y Juan. «Tenemos un problema», les susurré. «Esta gente va a necesitar comida pronto, y no hay manera de que puedan llegar a sus casas antes de que oscurezca». Andrés asintió gravemente. «He estado pensando lo mismo. Algunos de estos niños no han comido nada en horas». «¿Deberíamos decirle al maestro?», preguntó Juan. Miré hacia donde Jesús continuaba enseñando, completamente absorto en su mensaje, aparentemente inconsciente del problema logístico que se desarrollaba. Parte de mí quería dejarlo hablar. Después de todo, ¿quién era yo para interrumpir cuando estaba, obviamente, siendo usado por Dios de manera poderosa? Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido dolorosamente las consecuencias de no actuar cuando la situación lo requería, sabía que alguien tenía que tomar responsabilidad. «Voy a hablar con él», decidí. «Alguien tiene que ser práctico aquí». Me acerqué a Jesús durante una pausa natural en su enseñanza, cuando se había detenido para tomar agua. «Maestro», dije en voz baja, «tenemos una situación. Es tarde, estamos en un lugar remoto, y esta gente necesita comida. Tal vez deberías despedirlos ahora para que puedan ir a las aldeas cercanas y comprar algo de comer antes de que los comerciantes cierren». Jesús me miró con esos ojos que parecían ver mucho más de lo que yo estaba diciendo. Había algo en su expresión que me hizo sentir como si hubiera caminado directamente hacia una trampa que él había puesto cuidadosamente. «¿Tú crees que deberíamos despedirlos?», preguntó. «Bueno, sí, es lo sensato que hay que hacer. No podemos alimentar a toda esta gente aquí en medio de la nada». «No», dijo Jesús calmadamente, «no los despediremos. Dales tú de comer». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Darles de comer yo? ¿Estaba bromeando? «Maestro», dije, tratando de mantener mi voz calmada, «¿sabes cuánta gente hay aquí?
Tendríamos que gastar el equivalente a 8 meses de salario solo para darle a cada uno un pequeño bocado de pan. ¿Cuánta comida tenemos?, preguntó, ignorando completamente mi protesta. Miré a los otros discípulos, que habían comenzado a acercarse al escuchar la conversación. Felipe se veía particularmente incómodo. Después de todo, estábamos en su territorio natal, y probablemente se sentía responsable por la logística. «Ve a ver», le dijo Jesús. «Averigua qué comida hay disponible». Felipe asintió y desapareció entre la multitud. Regresó unos minutos después con un niño pequeño, no podía tener más de 8 o 9 años, que cargaba una canasta de mimbre. «Esto es todo lo que pude encontrar, maestro», dijo Felipe con evidente embarazo. «Este niño tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es eso para tanta gente?» Miré la canasta patéticamente pequeña en las manos del niño. Los panes eran del tipo más barato, hechos de cebada en lugar de trigo. El tipo de comida que los pobres comían cuando no podían permitirse algo mejor. Los pescados eran tiny, probablemente del tipo que se usaba para dar sabor al pan, más que como una comida real. Era ridículo. Era imposible. Era perfecto, dijo Jesús, tomando la canasta de las manos del niño con una sonrisa que hizo que el pequeño se iluminara como si hubiera sido elegido para algo grandioso. «Hagan que la gente se siente en grupos», le dijo a los discípulos. «Grupos de 50 o 100, organizados ordenadamente». No entendía lo que estaba planeando, pero había algo en su tono que no permitía argumentos. Los discípulos se dispersaron entre la multitud, organizando a las familias en grupos ordenados sobre la hierba verde. Me quedé parado junto a Jesús, observando cómo miles de personas obedientemente se acomodaban en círculos Neat, como jardines humanos esparcidos por las colinas. Cuando todos estuvieron sentados, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados en sus manos. Alzó su rostro hacia el cielo, y en ese momento su expresión cambió. La humanidad cansada que había visto en sus facciones durante las últimas horas fue reemplazada por algo que me quitó el aliento. Una conexión directa con el cielo, como si estuviera hablando cara a cara con Dios mismo. «Padre», dijo, y su voz llevaba un tono de intimidad que me hizo sentir como si estuviera overhearing una conversación privada. «Te doy gracias por estos alimentos. Bendícelos y multiplícalos para alimentar a tu pueblo». Luego hizo algo que me descompuso completamente. Comenzó a partir los panes. No hubo flash de luz, no hubo ruido supernatural, no hubo drama visible. Simplemente comenzó a partir el pan en pedazos y a ponerlos en canastas que los discípulos habían traído. Pero mientras partía, el pan no se acababa. Era como si cada pedazo que quitaba fuera inmediatamente reemplazado por more. Las canastas se llenaron, fueron distribuidas, regresaron vacías, y fueron llenadas otra vez. Me encontré en un estado de shock total, cargando canastas llenas de pan y pescado a una multitud que no dejaba de crecer ante mis ojos. Cada vez que pensaba que habíamos alimentado a todos, aparecían más grupos que necesitaban comida. Y cada vez que regresaba junto a Jesús para más provisiones, Él seguía partiendo el mismo pan, distribuyendo los mismos pescados como si tuviera una fuente inagotable. No era solo que había suficiente comida, era que había abundancia ridícula. Familias enteras comían hasta estar completamente satisfechas. Niños que habían estado llorando por hambre no reían mientras jugaban con pedazos de pan. Ancianos que se habían visto débiles por la falta de comida ahora tenían color en sus mejillas. Y cuando todos hubieron comido hasta saciarse, Jesús nos dijo que recogiéramos los leftovers, 12 canastas llenas, de la comida que había sobrado después de alimentar a más de 10,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Recogimos 12 canastas llenas de fragmentos. Me senté en la hierba junto a una de esas canastas, mirando los pedazos de pan que unos minutos antes no habían existido. Y sentí que my entire understanding of reality se desmoronaba y se reconstruía otra vez, porque esto no había sido solo un milagro.
Había sido una lección sobre la naturaleza de Dios que me había tomado completamente desprevenido. Yo había visto el problema, miles de personas hambrientas en un lugar remoto, y había propuesto la solución sensata: mandarlos a casa. Jesús había visto la misma situación y había visto una oportunidad para demostrar que Dios puede crear abundancia where humans only see scarcity. Pero la lección más profunda no era sobre la capacidad de Dios para hacer milagros. Era sobre mi propia incapacidad para imaginar las posibilidades que Dios puede crear cuando dejamos de limiting Him con nuestras expectativas. Esa noche, después de que la multitud finalmente se dispersó, todos hablando excited about lo que habían presenciado, me quedé despierto bajo las estrellas, tratando de procesar everything que había visto. Jesús se acercó y se sentó junto a mí en el silencio. «¿Qué piensas, Pedro?», preguntó suavemente. «Pienso», dije lentamente, «que he estado siguiendo a alguien que no entiendo en absoluto. ¿Eso te molesta?». «Solía molestarme», admití. «Quería entender para poder, para poder ser useful, para poder contribuir algo, para poder ganarme my place. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez el punto no es que yo entienda. Tal vez el punto es que aprenda a confiar incluso cuando no entiendo». Jesús sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente alegre que había visto en su rostro en semanas. «Ahora estás comenzando a aprender lo que significa ser Pedro», dijo. «No la roca que es fuerte en sí misma, sino la roca que está dispuesta a ser shaped by the Master Builder». Nos quedamos en silencio por un long time, observando las estrellas y listening to the quiet sounds of the night. Pero por primera vez desde que había comenzado a seguirlo, el silencio no se sentía un confortable, se sentía como rest, porque finalmente estaba comenzando a entender que my value para Jesús no venía de lo que yo podía hacer por Él, sino de lo que estaba willing to permitir que Él hiciera a través de mí. Y eso requería algo que había estado resistiendo with every fiber of my being, verdadera humildad. No la humildad false que dice, «No soy nadie», mientras secretamente hopes to be praised for being humble, sino la humildad real que dice, «Soy small, pero serve a big God», y eso es más que enough. Era una lección que cambiaría todo para mí en los months que siguieron. Porque una vez que comencé a understand que mi pequeñez era not a liability, sino un asset en las manos de Dios, everything else began to make sense. No sería fácil. My pride would rear its head muchas veces más. Habría more mistakes, more failures, more moments cuando my impulsiveness y my need to be special would get me in trouble. Pero algo fundamental had shifted esa noche bajo the stars. Por primera vez, entendía que being chosen by Jesús no significaba que I tenía que prove myself worthy of the calling. Significaba que ya era worthy, not for anything I había done, sino because He had chosen to make me worthy. Y ese understanding would sustain me through everything que was to come. Hay momentos en la vida cuando nos damos cuenta de que hemos estado luchando por ganar algo que ya nos había sido dado gratuitamente. Pedro descubrió que su valor no venía de su fuerza, sino de su disposición a ser vulnerable en las manos de Dios. No venía de su perfección, sino de su willingness to ser transformado. Todos llevamos dentro un Pedro, esa parte de nosotros que quiere demostrar que merece el amor de Dios, que busca ganar approval through performance, que teme que si no somos útiles, no seremos amados. Pero Jesús sigue susurrando a nuestros corazones inquietos, tu valor no está en lo que puedes hacer por mí. Está en lo que estoy dispuesto a hacer a través de ti cuando finalmente aprendas a salir del camino. En esa rendición, en esa humildad real, encontramos no nuestra diminution, sino our true greatness. Porque cuando somos small en nuestros propios ojos, finalmente hay space para que el Infinite God haga lo imposible a través de nosotros. Y ese es el beginning of every true milagro.